es importante recordar, porque si no, vos quedás en lo que se llama el presentismo, que es vivir en el presente, solo en el presente, sin la hondura temporal. Y eso es peligroso en términos de convivencia humana. La independencia es un hecho desde el punto de vista formal, te implica una constitución, te implica una cantidad de cosas, pero desde el punto de vista filosófico no existe un país independiente de los demás. ¿Cuál es tu mirada sobre el tiempo, por ejemplo, el paso del tiempo? ¿Es algo en lo que pensás? Todo el tiempo. ¿Sí? Todo el tiempo pienso en el paso del tiempo. En esta charla de Memoria Agradecida hablamos con un comunicador, filósofo, doctor en filosofía además, expresidente de la Agencia del Cine y ahora está liderando también UCU Senior, una propuesta de la Universidad Católica del Uruguay para formar a personas de 60 años o más. Está con nosotros Facundo Ponce de León. Muchas gracias por estos minutos. Gracias por la invitación, un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias. Siempre como elemento disparador de las entrevistas tenemos como un concepto que manejamos con cada invitado. En este caso hablamos del tiempo, del recuerdo, de la memoria y por eso elegimos traer un reloj que nos va a estar acompañando ahí a lo largo de la charla. Bien. En líneas generales, Facundo, ¿cómo te llevas con las fechas patrias? Bien, me llevo bien. Me parece que las fechas patrias son excusas para hablar de la memoria y del recuerdo. Excusas en el sentido de que si no, en la vorágine capaz que se pierden. Te ayudan a enmarcar que cada tanto te tenés que acordar de el origen de cosas con las que hoy convivimos cotidianamente, como cantar el himno, o decir que Artigas es el prócer, o decir que en 1825 en Florida se declaró la independencia. Uno le incorpora eso a su vida cotidiana, pero nunca repara, ¿qué es eso? ¿Por qué en Florida? ¿Por qué en 1825? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? Entonces creo que las fechas patrias son una buena excusa para hablar de cosas importantes. Y antes de empezar a hablar del Bicentenario, que también es el hecho histórico que también nos convoca, ¿cómo es la relación del uruguayo, de las uruguayas, con esos símbolos, con ese recuerdo de estas fechas, en líneas generales? Bueno, digamos que en líneas generales no lo podría comparar con otros países, si bien tuve la suerte de vivir en otros países, nunca presté atención a este asunto, pero digamos que es una relación bastante, ¿cómo podríamos decirlo? Incorporada. Sabemos que los 18 de julio se promete la bandera, se jura la bandera, sabemos que el 19 de junio nació el prócer. No sé hasta dónde eso nos impulsa a indagar un poquito más en eso. Lo que sí puedo decir es que la sociedad nuestra camina sobre un pretil bastante riesgoso, que es cómo hacer que el recuerdo y la memoria no se vuelva nostálgico. Porque cuando se vuelve nostálgico es peligroso. ¿En qué sentido? En que la nostalgia es la idea de que lo mejor ya pasó. Que Uruguay era lindo en aquel siglo XIX de no sé qué, o en aquel siglo XX, y que políticos eran aquellos. Eso nos cuesta, por ejemplo... Eso nos hace mal porque es como, bueno, ya pasó. Ya no están más esos políticos, ya no están más esos barrios, ya no están más esos carnavales, ya no están más esas gestas heroicas. Entonces, cuando vos pensás que lo mejor ya pasó, el presente se vuelve un lugar súper sombrío. Un lugar donde lo único que te queda es añorar un tiempo que ya fue y que ya no va a volver. Y eso le hace mal a una sociedad, le hace mal a una persona en concreto, pero a una sociedad que vive en esa nostalgia le puede hacer muy mal. Y Uruguay, el Río de la Plata, esta zona del mundo que ha recibido tantos flujos migratorios, corre ese riesgo de la añoranza de un tiempo feliz que ya se fue. Entonces hay que recordar, hay que ponerse en la historia, hay que darle importancia a la memoria, pero no para vanagloriarse de que todo lo que pasó fue alucinante y hoy no lo es, sino para darle hondura temporal. Y particularmente sobre la declaratoria de la independencia, que el 25 de agosto de 1825,
también lo trabajaste con el origen, digamos, en aquel programa donde entrevistaste a un montón de historiadores y a otros expertos, digamos. ¿Qué te interpeló o qué te interpela de aquel momento? Y también, ¿qué lugar tiene para la sociedad de hoy aquel hecho histórico de hace 200 años? Bueno, nos interpeló la misma pregunta que hiciste tú hace unos minutos. Junto a mi hermano Juan, socio de Mueca, y junto a Elisa Liber, los tres, Elisa, Juan y yo, nos hicimos la misma pregunta. Che, ¿por qué son importantes las fechas patrias y cómo se lleva la gente con las fechas patrias? Bueno, son importantes por esto y se llevan, bueno, sabemos, pero más o menos. Y bueno, y si hacemos un programa de televisión, ¿por qué un programa de televisión? Porque en ese momento, hoy capaz que no tanto, pero la tele seguía siendo dentro de los medios de comunicación el de mayor impacto social, el que te iba a llegar a más gente. Entonces, sabíamos que la televisión no te permite, si querés, la fineza argumentativa que puede tener la escritura o que puede tener un programa de radio de muchas horas conversando y dándole vueltas, pero sí que iba a llegar a más gente. Y con ese criterio creamos El Origen, lo presentamos a Tele12, hicimos 4 capítulos históricos. Y uno era, ¿qué significa la independencia? ¿Qué quiere decir que te independizás? ¿De quién te independizás? Un mundo globalizado, no somos independientes, estamos conectados con lo que pasa con Argentina, con Brasil, con América Latina, con Asia. O sea, entonces nos hacíamos las preguntas, pero realmente bien básicas, no preguntas eruditas de ahora que entendí, bla, no. ¿Por qué? ¿Por qué 33? ¿Por qué orientales? ¿Por qué desde Argentina? Y ahí juntamos a quienes creíamos que eran los académicos que más estudiaban, no creíamos, veíamos, bueno, quiénes trabajan esto. Uruguay es un país chico, la comunidad de historiadores los conocemos y nos juntamos. Ana Ribeiro, Caetano, Ana Frega, demás, y fuimos mucho al interior también a hablar con historiadores allá, Padrón Fabre. Y así empezamos a hacer, tratando de entender qué había en esas fechas patrias, en ese origen, y ver cómo ese origen nos seguía interpelando hoy. Ese era un poco el objetivo. ¿Y partiste de algún prejuicio que después derribaste sobre esa fecha? ¿O en ese proceso qué cosas te quedaron, digamos? Está bueno ahora. No me acuerdo si tenía prejuicios, lo que sí para mí fueron fascinantes los 4. Que nos convoca en esta charla de hoy, fue particularmente fascinante porque nos fuimos a Buenos Aires a ver en la casa donde se gestó el cruce, nos fuimos al Tigre de donde salieron las barcas, hicimos el cruce. Ese recorrido. Ese recorrido, lo hicimos de día, ellos lo hicieron de noche. Obviamente fuimos a la playa de la Graciada, en ese momento de la Graciada. Hicimos una fogata con unos compatriotas que recrean y que de alguna manera actúan ser los 33 orientales. Hicimos una fogata de noche en la playa. Fue maravilloso y lo que recuerdo más que el prejuicio es qué increíble esta gente que era otro mundo, eran otras cosas, todas las herramientas que nosotros tenemos no las tenían ellos y aún así tenían muy claro lo que querían hacer, ¿no? Y tengo un recuerdo muy de reconciliarme con esa historia, no porque estuviese peleado, sino simplemente porque la conocía poco, porque la veía alejada, la veía más en el marco de los planes de estudio de la primaria y la secundaria y como que la vivencié. Y eso fue lo que tratamos de transmitir en el programa también. Hablamos hoy de los símbolos y de esos recuerdos que después se van volviendo de alguna manera indicadores de cierta historia o cierta identidad. ¿Cómo deberíamos recordar, si crees que existe una manera de recordarlos o de pensar aquellos hombres como Lavalleja, Oribe, Rivera y mujeres involucrados en ese proceso de independencia? Iría un paso antes. Debemos recordarlos. ¿Cómo debemos recordarlos? Que es lo que vos me preguntás. Pero lo primero para mí, importante, es entender que es importante el recuerdo. Después, ¿cómo?
si a través de libros, si a través de documentales, si a través de cartas, si a través de la formación técnica de licenciarse en historia, es como un segundo elemento. Para mí el primero es la importancia del recuerdo. ¿Por qué tenemos que recordar? Podría preguntar a alguien. ¿Y a mí qué me importa? La Valleja, la Rañaga, Blanes. Y es una pregunta válida, totalmente válida. Porque vos vivís hoy, estamos en el 2025, tenés tus problemas, estás en lo que te pase, y alguien viene y te dice, no, hoy vamos a estudiar a la Valleja. Y vos decís, ¿y esto? ¿Por qué? Otro tiempo, ni me interesa, una sociedad que no tiene nada que ver con la mía. Entonces, la pregunta de que hay que recordar es fundamental. Y es una pregunta filosófica, no es una pregunta histórica, y tiene que ver con que nosotros, seres humanos, tenemos profundidad temporal, que va mucho más allá de nuestro nacimiento. La profundidad temporal es lo que se llama la tradición. Vos venís de una tradición, la podés cambiar, la podés transformar, acrecentar, disminuir, después la llevas a donde quieras, pero venís de ahí. ¿Crees que el uruguayo lo ha transformado? Y bueno, el uruguayo es lo que te decía hace un rato, se lleva ahí con esa tradición, va y viene, pero lo que insisto, es importante recordar, porque si no, vos quedás en lo que se llama el presentismo, que es vivir en el presente, solo en el presente, sin la hondura temporal. Y eso es peligroso en términos de convivencia humana, porque es la puerta a la banalidad, es la puerta al fanatismo, es la puerta a la pérdida de conexión humana con todo el tiempo condensado que está en esta mesa. ¿Tá? Porque no solo es estos libros, es esta madera, es la arena, es que en un momento la humanidad aprendió a soplar el vidrio y por eso hay vasos, ¿no? Y esto es guaraní. Todo está hinchado de tiempo. Cuando vos vivís en el presentismo perdés esa dimensión. Estás adentro de tu vida, tus cosas. Entonces, recordar es importante. Y recordar dónde vivís, cómo se gestó, qué pasó, es muy importante. Después el cómo, bueno, distintas maneras. Hoy además el cómo puede ser preguntarle a un teléfono. ¿Me contás un poco cómo nació el Uruguay? Ese es un cómo. Otro es lectura, subrayo, comparo textos, voy a las fuentes, veo dónde están, voy a los archivos. Hay muchas maneras del cómo. Pero me quedo sobre todo con el que es importante recordar. Hace bien recordar, te da hondura temporal. Te quita del ombligo del presente, y eso es importante. Qué interesante. Recordar y además a recordar la independencia. ¿Te has preguntado, o capaz que en aquel momento cuando hiciste el origen te lo preguntaste y hoy tenés alguna hipótesis sobre qué significa para los uruguayos la independencia? Primero que me acordé del prejuicio. Bien. Porque con esta pregunta ahora me lo reviviste. Yo estaba convencido antes de empezar el origen, de una cosa mucho más orgánica del Uruguay independiente, de ser uruguayo como una cosa media obvia, que después en la historia rastreábamos esa obviedad de que Uruguay, cuando vos entrás a ver un poco cómo es la independencia, a ver qué fue la declaratoria de Florida, ves que, a ver Artigas, nuestro prócer, ves que estuvimos muy cerca de no ser Uruguay y de ser parte de las Provincias Unidas, de ser otra cosa. Entonces, me acuerdo que para mí fue todo como toda una cuestión de decir, tenemos completamente incorporado que somos uruguayos, pero casi no somos. Y ese casi no somos, me acuerdo que volvía mucho en las entrevistas a eso. Me acuerdo que volvía mucho con este historiador que se enojaba muchísimo conmigo y que gritaba, pero era... Ay, se me fue el nombre ahora. Ah, ya sé. Vázquez. Vázquez Franco. Bueno, entonces... Claro, él se alineaba más a aquella postura artiguista. Exactamente. No, y aparte me acuerdo que decía, y te das cuenta que le pusieron la estatua principal en Montevideo. Lo enchufamos en Montevideo. Ciudad que odió siempre. Y es verdad, una vez que Artigas se fue, nunca. Más allá de la risa... De Montevideo. Más allá de la risa, realmente era un estimulador de pensar, de entender. Entonces... Perdón el preámbulo, pero yo me siento bien con la independencia. Creo que Uruguay finalmente gestó
una manera de ser, ¿tá? Pero la gestión independiente, o sea, ¿está asociada a esa independencia? ¿Crees que esa una vez lo logramos? No, está asociada en un sentido que es que una vez que nace el Estado, Río de Janeiro, Convención Preliminar de Paz, 1828, una vez que eso sucede, empieza a gestarse una manera de ser del Uruguay que yo creo que después queda instalada en el tiempo. No es que el proceso recoge la manera de ser uruguaya, no existe esa manera de ser previa. Existe dentro de la banda oriental y dentro de esta historia que va y viene, en este proceso independentista que del Grito de Ascencio a 1828, pasan muchas cosas, pero no es que había una identidad uruguaya que el nacimiento la toma, digamos, o la recupera. Creo que es al revés. Nace el Uruguay por todas estas cuestiones y ahí empieza a hacerse una manera de ser uruguaya, que creo que efectivamente tenemos. Eso me da pie hacia la siguiente pregunta, que tiene que ver con esa complejidad del proceso de independencia, que podríamos decir que arranca en 1811 hasta 1830, digamos. No parece que recordemos esa complejidad. ¿Eso se asocia a algo en particular? ¿Traer esa complejidad histórica al presente? ¿O es parte de la síntesis histórica? Yo creo que mucho más esto. Es parte de la síntesis. No recordamos, bueno, nosotros porque nos dedicamos a otras cosas, pero la gente que estudia historia está todo el tiempo pensando en estas cuestiones. Y estas cuestiones cada tanto pasan a la esfera pública. Las fechas patrias son una excusa perfecta para que esto pase y derramen la ciudadanía toda a través de redes, a través de programas, a través de artículos de prensa, a través, ahora con la inteligencia artificial se generan contenidos, o sea, yo no considero, así que digo, recordar es muy importante, que uno tiene que estar todo el día recordando. Claro. Yo no creo que una ciudadanía sana es la que vos frenás a cualquier persona y te dicen, bueno, empezó en 1811, después está esta... No. La meticulosidad de todo el proceso es parte de la gente que se quiere dedicar a eso. No toda la gente tiene que dedicarse a eso. Ni del mismo modo que no todos nosotros tenemos que saber exactamente todo lo que comemos cuando comemos. Y yo no te digo, vos te alimentás y sos consciente de la cantidad de zinc, magnesio, potasio, vitamina A y vitamina D que hay en el churrasco con ensalada. Y vos me decís, claro, no soy nutricionista. Hay gente que se quiere... Bueno, esto es algo parecido. O sea, yo no considero que es un deber social saber todo lo meticuloso que sucedió ahí. Sí es importante saber que arranca en una fecha, que termina en otra. Y de vuelta, las fechas patrias se ordenan un poco, el prócer, quiénes estaban alrededor, qué pasaba. Son las grandes, hay que saber los grandes lineamientos. Y después algunas personas se interesan más que otras, y eso está bien. Desde el punto de vista filosófico, así muy grosso modo, no sé si te lo has preguntado también, ¿cómo podíamos definir ese concepto que a veces lo vemos todo el tiempo y que hoy particularmente en este marco nos interpela? Sí. Y también si hay alguna manera uruguaya desde el presente de tenerlo en cuenta o de traerlo. Es ambiguo porque nosotros hablamos de la independencia y la independencia es evidente en aquel contexto, digamos, es de la corona española primero y de la puja argentina-brasilera después. Es de eso que te independizás. Pero al mismo modo que te independizás, estás dependiente siempre. Sos independiente y sos dependiente de tus vecinos, y más con los tamaños que tienen nuestros dos vecinos. Seguís siendo dependiente de España, te dejó la lengua. Estamos hablando de la lengua que nos dejaron ellos. Sos dependiente de Gran Bretaña, de su comercio y su cuestión marítima, y después abrís el mercado de Europa, y después tenés toda América Latina. Entonces, la independencia es un hecho desde el punto de vista formal, te implica una constitución, te implica una cantidad de cosas, pero desde el punto de vista filosófico no existe un país independiente de los demás. Existen países que se rigen a sí mismos, que se tienen su soberanía, pero la manera de ser de esos países es siempre en relación con todos los demás países, en relaciones de fuerza diferentes, pero siempre dependiente. O sea, siempre transitamos por esa dualidad de alguna manera. Y más chico sos, más dependiente sos, y más débil en términos de mercado, en términos de poderío, en términos de capital, de todas esas cosas, todavía más dependientes te hacen.
Es evidente que China, Estados Unidos y Rusia pueden tomar ciertas decisiones trascendentales, digamos, para que cambien. que Uruguay no podría. Uruguay está siempre negociando. Ese factor negociador es parte de nuestra manera de ser y lo hemos hecho impresionantemente bien a lo largo de la historia, además. Y hoy, en este contexto polarizante, todavía mejor. Somos un país muy estable. No solo en términos de Latinoamérica, que también, en términos generales, de una estabilidad política, negociadora y articuladora que es asombrosa, sorprendente y relevante en el mundo de hoy. Pero esa relevancia tampoco es que nosotros marcamos la agenda global. No podemos. Entonces, dependemos. Somos dependientes. ¿Crees que el uruguayo de una manera, o la uruguaya es consciente de eso, pero crees que también nos observamos como sociedad en ese marco más de vecindario de más o menos. Sudamérica, más o menos? Más o menos. Porque sí sabemos que somos chicos y está como esa narrativa, pero a veces nos cuesta como asociarnos como a este continente también. Sí. Ahí entra también un poco la perspectiva histórica y demás. Sí, ahí entra la perspectiva histórica, ahí entra también, está buena la pregunta, pero bueno, dentro de la rutina de las personas, ¿qué momento del día se dan para pensar un poco estas cuestiones como más geopolíticas que estamos hablando? Y no sé cuánta gente hace eso, ¿no? Probablemente no mucha. Igual esto es parecido a la memoria. Vos, si yo te digo ahora, decime de lo que te acordás, no me vas a decir todo lo que está en tu memoria. Porque hay cosas que están ahí, pero que vos no te acordás. Aunque parezca raro. O que elijo no decir, capaz. Bueno, también. Pero yo me refiero al otro. Entonces, más al recuerdo, digamos. Claro, yo de repente te digo, bueno, hablemos de los veranos y empezamos a hablar de los veranos y vos me decís, ¿sabés de qué me acordé ahora? Que hace 10 minutos ni me acordaba, pero ahora que nos pusimos a hablar de verano me acuerdo de una tarde que se largó una tormenta, me había olvidado y es como que, viste, es como que la memoria volvió. Estaba ahí, vos no te acordabas, pero la tenías en algún lado que ahora a raíz de charlar del verano emergió, o a raíz de charlar de, no sé, de las tías, te acordaste de una tía en particular. ¿Me seguís? Con estas cosas pasa algo parecido, o sea, no es que todo el tiempo tenemos que hablar de la geopolítica, de la independencia, de los próceres. El tema es que estén ahí, en algún lado dentro de la sociedad, latente, que en algún momento pueda emerger. Si en algún momento puede emerger, está ahí. La cuestión es cuando no está. Claro. Cuando no está esa dimensión, ahí está el problema. Después si está ahí más o menos consciente, bueno, eso no pasa nada, es cuestión de sacarla a flote. Para eso existen los medios de comunicación, para eso existe la educación, la docencia, que te traen, te vuelven. Si yo puedo dar un curso de historia ahora y probablemente diga, me acuerdo que esto lo había visto una vez, yo ya había leído esto. No me acuerdo si fue en quinto, si fue en sexto, si fue en Esa idea de que algo en tu memoria se reactivó es lo que tiene que suceder, digamos. Hay otras personas que también son parte de esta charla y quieren hacerte una pregunta. Hola, soy Ana Clara. Y yo soy More, y venimos del Maturana. Y tenemos una pregunta. A veces la memoria se asocia con el pasado. ¿Y cómo puede ayudarnos a pensar en el futuro? Creo que en realidad el tema con esta pregunta que hacen Ana Clara y More es que la mejor manera de pensar en el futuro es apoyarse en el pasado. El pasado es un trampolín. Vos tenés que ir hacia el pasado, saltás y eso te va a llevar mucho más para adelante. Usarlo como una manera de seguir adelante. Ni quedarse ahí ni olvidarlo. Exactamente. Hay toda una idea de que, y de hecho se habla mucho de eso en cuestiones de innovación y emprendedurismo, que las mejores maneras de innovar es conocer muy bien el pasado. Sé que capaz que para ellas les parece como contradictorio porque la pregunta es, se habla mucho del pasado y el futuro. No, es que el pasado es la manera de construir el futuro. Es lo que te impulsa y empuja a construir mejor el futuro. Pero ya Maturana me hace acordar a los salesianos y sobre todo a los de Paysandú, a los del Rosario. Vos tenés una historia por ahí, ¿no? Porque me invitaba siempre el padre Uber, que después le perdí el rastro, pero me acuerdo de ir a charlar con la gurizada de quinto y sexto, ahí orientación vocacional, 3 años seguidos tuve, y verlas a ella ahora ahí me hizo acordar a esto.
intercambiaban muchas lecturas, eran de leer mucho. Sí, porque después de las charlas nos íbamos a comer algo, ahí en la Heroica, a comer un asado y siempre charlando mucho de filosofía con el padre Uber. A través del asado del mate ahí se dan las mejores. Efectivamente. Me acuerdo que hasta me regaló una frazada que la tengo todavía en casa, después de una linda charla filosófica. Uh-huh. Bueno, sobre el tiempo, dicho sea de paso. Sobre el tiempo, eso te iba a preguntar, estábamos hablando de tu pasado, también más de lo personal. ¿Qué lugar tiene, también aprovechando para el hilo conductor del tiempo y del reloj que nos ha acompañado en esta mesa, cuál es tu mirada sobre el tiempo, por ejemplo, el paso del tiempo? ¿Es algo en lo que pensás? Todo el tiempo. ¿Sí? Todo el tiempo pienso en el paso del tiempo. Y creo que me he entrenado en que sea un pensamiento estimulante. No veo para nada el envejecimiento. El paso del tiempo nos hace envejecer, pero el paso del tiempo también hacia atrás lo veo como una maravilla. Es realmente una maravilla todo lo que nos viene legado del tiempo, mucho antes de haber nacido. Y lo pienso también mucho en el ámbito mismo familiar. Todo el tiempo estoy pensando en generaciones para atrás, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, cómo sería, con esta idea de que hay como una humanidad que va sosteniendo el paso y que ese paso del tiempo hacia adelante sigue eso, ¿no? Tengo la suerte de tener una hija y 2 hijos y también siento que hay como algo que va a quedar después y que trasciende, ¿no? Que va trascendiendo y estoy mucho en ese lugar. El tiempo, lo que te decía, el tiempo hinchado, llenarse de tiempo, me parece una cosa maravillosa. De hecho, creo que envejecer tiene que ver con eso, con llenarse de tiempo, de experiencia vital adentro y es una cosa que es muy linda que suceda también. ¿Tá? Es una cosa linda que nos puede pasar, llegar a viejos llenos de experiencia de vida para poder contar a los que son más chicos y después lo harán ellos. Esa idea me parece una linda idea. Memoria, reconstrucción histórica, también pensar en el presente y el lugar que le damos a eso, ¿no? Hoy mencionaste una palabra que hoy parece usarse mucho, que es la de banalidad, digamos. ¿Crees que, sí, hablamos que es importante recordarlo, pero ¿crees efectivamente que hoy nos damos ese tiempo para pensar en esta sociedad? Porque a veces hablamos de las redes o de la banalidad que eso puede traer y parece ponerse en relieve más esa visión de la banalidad que lo que hablábamos hoy, de que a veces, bueno, efectivamente, por el devenir de la rutina no podemos pensarlo, o obviamente nos ocupan otras cosas. ¿Qué lugar en el presente hay para pensar todo eso? Y si efectivamente vivimos como en esa banalidad que a veces se habla demasiado. Yo creo que cada época tiene su riesgo de banalidad. ¿No? Su distracción para no pensar, ¿no? O sea, pan y circo, los romanos, dales pan y circo, que se distraigan, llévalo ahí, que vean a los leones comiéndose. Después tenés los medios. Cuando yo era un niño, te decían que mirar televisión te iba a idiotizar. Lo de la caja boba. La caja boba. Y cuando empezó la imprenta y la lectura, mucha gente lo veía como un horror en vez de conversar, la oralidad, leyendo todo el día, ¿entendés? Después mirando la tele todo el día, y hoy decís, mirando el celular siempre hay un riesgo. Y está bien tenerlo presente como riesgo. Pero yo no creo que la sociedad de hoy piense menos o se dé menos tiempo de pensamiento que la de hace 50 años. No lo veo así, no tengo estudios estadísticos al respecto ni nada, pero en términos generales no pienso nunca que la generación actual es la que explica los problemas, sino que siempre es... O sea, los problemas que pueda tener la nueva generación con las tecnologías es un problema de mi generación, no de la nueva generación. Y eso siempre me parece que es así para atrás. En este sentido, creo que la sociedad actual tiene sí espacios para el pensamiento. La educación es uno, incluso el buen uso de la tecnología es un gran espacio para el pensamiento, la reflexión,
la vida contemplativa en términos clásicos, de lo que vos llamás pensamiento. Después se puede usar mal, sí, también. Y se puede usar mal una biblioteca también. Y puede hacer mucho daño el mal uso de una biblioteca. Entonces, en ese sentido, no considero que haya un peligro único hoy que antes no existía. Capaz que porque a veces sí parece como que triunfa esa visión sobre la otra, o por lo menos en términos de lo que se escucha. Eso siempre fue así, supongo, también. Con ese distractor de momento. Efectivamente. Porque quien más habla, que es la generación adulta, es la que está más preocupada por lo que ven las generaciones jóvenes, entonces parece que ese es lo que más se escucha, pero yo no creo que sea así. Lo cual no quita que es importante advertir el peligro del mal uso de las redes, el peligro del mal uso del tiempo online, de la vida virtual, si querés. ¿Hay un peligro? Por supuesto que lo hay. Por supuesto. Pero yo no me quedo solo con el peligro. Me parece que es una mirada miope. Porque si vos invertís eso y encontrás ahí toda la riqueza, puede ser un uso notable también el que puede hacerse. Facundo, te devuelvo este mate y aprovecho también para consultarte porque este ciclo se llama, o se dio el nombre de Memoria Agradecida, y siempre cerramos con esta pregunta también. ¿Por qué cosa personal o colectiva da gracias Facundo Ponce de León? Son muchas. Me considero una persona agradecida a la vida, agradecida a la familia que me tocó, que me crió, a mi papá, a mi mamá, a mis 2 hermanas, a mis 3 hermanos, a ese barrio de Punta Carretas en el que crecí. Me siento muy hijo del barrio. Mis papás tomaron una decisión que parece curiosa, pero para mí encierra mucho de la formación de la que estoy agradecido, y es prácticamente la única casa que sigue sin tener la reja. Está como conectada con el barrio todavía. Todas las demás se han ido enrejando, se han ido levantando los muros. Y para mí es todo un símbolo de una educación que agradezco mucho y que trato de replicar. Agradezco mi vida de familia, el tener una esposa, el tener 3 hijos, agradezco mi vínculo de amigos y agradezco mucho la casualidad, arbitrariedad, providencia, qué sé yo, de haber nacido en este rincón del planeta. Me siento muy feliz de ser uruguayo. Es interesante lo que decís porque veníamos hablando de recordar en términos más desde lo histórico, digamos, pero también la historia personal o la historia de cada uno y cómo eso también se va tejiendo la vida de uno. Muchas gracias, Facundo. Gracias a ti.